más de análisis y más político, entonces me gustaría un poco de guía sobre qué se espera en esa área. Y Claro, sí, de mi claro. parte es básicamente eso, este, Ujú. porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto, entonces prefiero como tenerlo claro. Claro, totalmente, con mucho gusto. Sí, porque pues sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre el análisis que uno puede hacer desde la perspectiva de comunicación o lingüística o, o ya desde un abordaje que uno haga desde el análisis político. Y eso también tomando en consideración el tema. Nada más una preguntita. ¿Sí tuvo la oportunidad de ver el documento que dejé con las instrucciones? Sí, sí, de Sí, hecho, ah, ok. Uy, perdón, vieras que se me fue el sonido allí, no le escuché bien, qué pena. que sí, que justamente por ayer que estuve revisando la guía que subió, fue que vi que había Ajá. puesto la nota de que podíamos pedir una sesión. Ah, qué pena. Sí, no, no, pero perfecto, perfecto. Sí, porque voy a compartir un momento la pantalla, así vamos adelantando, no hay problema para ir cubriendo un poquito el tema de las instrucciones y en términos generales de su duda. Vea, aquí está, esas son las instrucciones, allí se compartió, ¿verdad? Sí, igual yo lo tengo aquí Ok. abierto. Ah, bueno, perfecto, cierto, perdón, se me olvidó. Entonces, bueno, allí un poquito la idea es, a ver, yo no espero que el análisis de discurso a propósito de que, pues, bueno, yo les consulté, pero en realidad no podría contar con que todos han hecho o han aplicado la metodología. Entonces, no puedo exigir un análisis de discurso riguroso, ¿cierto? Ujú. Pero sí, yo me gustaría hacer el ejercicio que sea un poquito diferente con el propósito de que uno, pues se traten de aproximar, especialmente para las personas que no están familiarizados o familiarizadas con la metodología, uno en la metodología y luego hacer análisis desde esta metodología en específico, que no es lo mismo, por ejemplo, estar escribiendo un ensayo, ¿verdad? Eso desde esa, digamos, desde el propósito del ejercicio. Entonces, no sé si tiene algún país ya en específico que le interese, porque es mucho Quería más sencillo. trabajarlo con Alemania, pero sinceramente no he verificado que exista textos en inglés porque el alemán no te lo manejo, entonces nada más Ok, tengo que verificar eso. perfecto, perfecto. Probablemente sí, sí haya en la medida que muchos discursos se manejan a nivel europeo, entonces tal vez se traduzcan, ¿verdad? Pero bueno, allí nada más estoy especulando. Pero bueno, Alemania, ¿hay un tema en específico que le interese? Trabajar el tema de con la crisis de migración slash refugiados del 2015. Ok, perfecto. Esto se lo pregunto porque no sé si usted pudo ver que yo dejé allí un caso Sí, el de Macron. como el de Macron, ¿verdad? Que es un caso ficticio en la medida que yo no corroboré nada. Era más básicamente solo como para dar una pincelada de cómo podría estructurarse la metodología. En este caso, entonces, por ejemplo, Alemania, y en el caso específico, migración, ¿verdad? Digamos, la crisis migratoria, ¿cierto? Sí, Ajá. bueno, creo que Ujú. con Merkel, como el Exacto. discurso que tuvo en ese momento. Exacto. Entonces, bueno, allí es importante porque, a ver, uno de los primeros elementos que yo quiero revisar es cómo ustedes construyen la metodología. Cuando digo metodología, por ejemplo, es que cómo me posicionan el análisis, porque esa es una parte sumamente importante. Entonces, por ejemplo, decidir un país, luego decidir qué de ese país, ¿verdad? Y del líder o de la persona que lidera se quiere analizar y decidir también, bueno, en esa lógica, decidir un periodo de tiempo, un periodo. Entonces, en este caso, bueno, tenemos Alemania y usted quiere analizar los discursos de Merkel en el 2015 referente a migración, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Es solo para ir delimitándolo. Entonces, Que en ¿cuál realidad no sé sería? si es demasiado, digamos, a mí lo Ajá.
como hubo un cambio muy grande, digamos, en términos de política migratoria en Alemania en ese lapso. Entonces, Ajá, su discurso cambió considerablemente, obviamente por las presiones que había, digamos, a nivel interno. Entonces, eso ok, es lo que me interesaría como determinar en el discurso, pero entonces creo que necesitaría como o sea, como para ver si existe una diferencia, que es lo que yo creo, digamos, eh, ajá. creo que Esa- necesito extenderlo un poco, como al sí, 2015-2018 al menos. exacto, pero entonces, a ver, aquí ya hay un Demasiado. elemento. Sí, espero, entonces acá, por ejemplo, usted lo que puede hacer es buscar discursos, todo está en la metodología, ¿verdad? Yo Ajá, insisto mucho en esto. Entonces, ¿qué puede hacer acá? Esto es también un ejercicio, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, 2015, 2018, porque lo que yo quiero ver, a propósito de que estamos, y esto es muy importante, porque yo creo que en algún momento a alguien le hice alguna observación en el trabajo en el trabajo que hicieron anteriormente, que se analice la problemática, pero desde la perspectiva de análisis de política exterior, ¿cierto? Eso, eso es muy importante porque, digamos, podemos analizar la parte migratoria y el discurso desde otras aristas, pero en este caso nos ajá, interesa desde la perspectiva de política exterior, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de allí, usted lo, digamos, una de mis recomendaciones es cuando ya usted lo delimitó, ahorita volvemos al tema de los años. Usted lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que quiero ver yo? Este, en materia migratoria desde la perspectiva de política exterior para este caso en específico que yo estoy tratando. Entonces, por ejemplo, usted podría decir que podría analizar cómo la canciller, ¿verdad? En este caso la canciller, concibe migración desde una perspectiva de seguridad. ¿Me explico? Es decir, que si el discurso de ella, que si el discurso de ella en algún momento empieza, por ejemplo, a concebir o empieza a securitizar el fenómeno ajá. de migración. Solo por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Muy, Que todavía de hecho muy sí va por ahí, digamos, exacto, completamente. exactamente. Que Y en yo es, términos también de ajá, política exterior, se enmarca en un contexto en el que básicamente quedó sola, digamos, a nivel discursivo en la Unión Europea, ¿no? Porque había como sí, posiciones completamente diferentes, digamos, por ejemplo, de Austria, que era su vecino, con quien correcto, compartía, correcto, digamos. porque ella todavía seguía en la, digamos, en su discurso era un discurso más de apertura, ¿verdad? De recibir, mientras que otros países ya estaban pues, en una lógica discursiva de que no, de De que no iban a secularización recibir, específicamente. exacto, y que no estaban de acuerdo con lo de las cuotas tampoco, toda esa parte, ¿verdad? Ujú. Entonces, perfecto. Entonces, más o menos ya está esa parte que es lo que quiero ver yo de los discursos. Ahora, bueno, eso es muy importante en la medida que, pues, es como las preguntas o preguntas generadoras. No sé si usted vio que, por ejemplo, allí yo dejé tema por analizar y luego dejé como preguntas generadoras o pregunta generadora, porque esa es la pregunta o las preguntas, si se plantea unas dos o una pregunta, a la que usted va a responder con su análisis de discurso, ¿verdad? Eso es muy importante. Y luego, entonces, ahora sí, 2015-2018, pero bueno, ella dio un montón de discursos en ese tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los discursos? Entonces usted podría establecer allí que usted podría decir que podrían ser un discurso por año en el Parlamento Europeo, que no sé si eso estaría, habría que determinarlo. O un discurso que sospecho que, pues como lo hacen todos los presidentes y todo, y los líderes, el discurso de rendición de cuentas de cada año que ella da, que por lo general los dan a finales de año. Entonces, usted podría decir, pongamos que se llame discurso de rendición de cuentas, que ella hace un discurso al final de año de decirle a los alemanes de cómo está el país y todo eso, y ver en ese discurso que probablemente va a venir el tema migratorio. Entonces, por ejemplo, usted dice un discurso por año sería 2015, 2016, 2017, 2018. Tiene 4 discursos para analizar, que sería más que suficiente para efectos de su investigación. Y ve que allí solo definió un discurso. Lo que me interesa también es que haya consistencia
con los discursos que elige. Por ejemplo, que sean en el mismo contexto. ¿Me explico Claro. con esa parte? Sí, no, lo que le dijo a Ajá, la prensa con lo que le dijo a Naciones Unidas. exactamente. O bien, por ejemplo, a propósito que lo menciona, si usted logra encontrar para cada uno de los años el discurso que ella da, si fue, porque la verdad no lo preciso, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y entonces usted dice, para cada año, 2015, 16, 17, 18, lo que voy a hacer es que voy a analizar el discurso ante la Asamblea General de la ONU. Y eso es lo único que analiza. Entonces allí lo delimita suficiente y ya crea una metodología para hacer el análisis. Y de esos discursos que quiere ver usted, cómo el tema de migración es tratado desde la perspectiva de seguridad nacional y el otro tema que usted dice, cómo ese discurso tal vez conforme fue avanzando o al inicio se acercaba o se alejaba de los discursos de sus países vecinos o de otros países europeos. Y allí entonces hace más o menos el análisis de identificar, porque si ve que yo en el documento les pido que identifiquen visiones, ideas, valores, estrategias o cursos de acción. En este caso es un tema muy importante, no solo de política exterior, sino también por el tema como se ha tratado de seguridad nacional, ¿verdad? E Este, internacional, en el caso de, porque fue como de todos los estados. O sea, correcto. también influyó en cómo los estados se relacionaban entre sí. Correcto, porque allí habían posiciones encontradas, ¿verdad? Sobre cómo tratar el tema de la migración, y había posiciones muy definidas también. Entonces allí, por ejemplo, ya tendría su metodología definida. Luego, a partir de eso usted determina qué tipo de análisis quiere hacer. Y vean que yo en las instrucciones menciono que si quieren pueden hacer un análisis cual, un análisis cuantitativo o hacen una combinación. ¿A qué me refiero con esto? Si hacen un análisis cuantitativo, que es un tema más de repetición de palabras, ¿verdad? Ujú. Entonces, allí, por ejemplo, pueden utilizar algún contador de palabras. Yo, por cierto, ahora que antes de conectarme, estaba viendo, nada más hice como rápidamente un análisis, así una lectura rápida del discurso inaugural de Carlos Alvarado, por si iba a poner algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, en algún site en internet buscan como contador de frecuencia de palabras y allí pueden sacar una lista de frecuencia. Ok. Y entonces, por ejemplo, a ver, pero vengo, lo más importante es determinar para qué me sirve. Por ejemplo, Claro, claro. ver si en cada uno de los discursos la palabra migración está creciendo en importancia. ¿Y cómo determino si crece en importancia desde una perspectiva cuantitativa? Por la cantidad de veces que se repite la palabra, Sí, o ¿verdad? lo contrario, más bien, de cómo se ha dejado de hablar del tema, que podría ser. Exactamente, que son los dos extremos, ¿verdad? Allí estamos, exactamente, estamos en sintonía, los dos extremos, ¿verdad? Que si se omite, por ejemplo, si se utilizan palabras que tratan de acercarse a migración, pero nunca la abordan Ujú. directamente, ¿verdad? Que esas son como las estrategias discursivas para tratar temas que son temas sensibles, ¿verdad? Y luego, en el análisis cualitativo, lo que yo les pediría es sí sentarse, por ejemplo, y ver cuál es el significado que tiene, por ejemplo, en su caso concreto, migración. Es decir, cómo lo concibe Merkel, que probablemente la concepción que tenga Merkel de migración es una concepción muy diferente a la que puede tener Boris Johnson en Reino Unido, ¿verdad? Ujú. Por poner un caso concreto, que probablemente la concepción que tenga Merkel de migración tal vez no se aleje tanto a la que pueda tener Macron, pero sí se aleje mucho de la que pueda tener, no sé, Austria. Mateo, exacto, en Austria o que la que pueda tener Salvini en Italia, ¿verdad? Entonces, allí el análisis cualitativo, ¿qué sería? ¿Cómo se definen las palabras? Si, por ejemplo, la palabra migración se coloca al principio o al final del texto, o si a la palabra migración, por ejemplo, viene acompañada de un calificativo que es reincidente. ¿Me explico? Como Profe, migración.
problema, Porque, ¿no? digamos, tengo una duda porque ahí nosotros estamos determinando el tema principal como migración, pero realmente se hablaba mucho, es como compleja porque mucha gente habla de una crisis de refugiados y mucha gente Ujú. habla de una crisis migratoria. Son términos completamente diferentes, pero que en el discurso yo creo que podrían estarse, o sea, es una definición muy técnica, digamos, que tiene una Ajá, definición más de derecho internacional que de otra cosa. Y también los estados pueden decidir hablar de migración para no hacer reconocimiento de la condición de refugiado. correcto, Entonces, aunque son cosas correcto. muy diferentes técnicamente, yo creo que vale la pena analizar las dos. Correcto, porque allí, por ejemplo, allí ya yo lo dejo a criterio de, digamos, de cada persona, dependiendo de lo que quiera analizar en cada discurso. En el caso concreto suyo de la parte migratoria, por ejemplo, cuáles son los conceptos y si los conceptos se utilizan indistintamente, que eso crea un problema, ¿verdad? Porque en realidad en términos de derecho internacional sí hay una diferenciación entre ciertos conceptos. Pero ¿por qué se hace eso, por ejemplo? Entonces ya allí es donde viene la parte suya de análisis. ¿Por qué algunos conceptos, por ejemplo, en el discurso se utilizaron indistintamente, sabiendo que los conceptos son diferentes? ¿Es para no Ujú. reconocer una condición, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces allí también es un tema, digamos, de estrategia política, que es probablemente para no reconocer una condición. Esa parte ya es la parte donde usted empieza a hacer el análisis, después de que ya hizo toda la parte Es que de me estoy adelantando mucho. sí, no, no, pero todo bien, creo que vamos allí. Lo que estaba diciendo en la parte de análisis cualitativo es eso, por Sí, ejemplo, si por ejemplo migración siempre viene junto, digamos, o muy cerca de la palabra problema, porque también allí significa que le están dando a migración una concepción de un problema, ¿cierto? Y eso tiene muchísimo peso en las decisiones que se tienen y en la securitización del fenómeno de la migración, en la medida que se concibe como un problema. Y si es un problema, es algo que debe ser atacado, ¿cierto? ujú. Digamos, yo no soy especialista en la parte migratoria, solo estoy imaginándome cómo podría yo hacer el análisis desde esa perspectiva, pensando tal vez que en algún momento se utilizó la palabra problema y migración en la misma oración, en la misma línea. Pero eso Ujú. ya es parte del análisis cualitativo. Posiciones de las palabras, significados de las palabras, eso sería más el análisis cualitativo. Y digamos que, grosso modo, allí tendría su análisis de discurso, que ya luego, por ejemplo, usted identifica citas, que es algo que yo les estoy pidiendo en las instrucciones. No es necesario que cite a montones, no es necesario porque el documento tampoco es tan extenso, pero Nada sí más que, por para ejemplo, ejemplificar algo clave. exacto, exactamente. Es decir, que por ejemplo, si usted vio que hay conceptos que se están utilizando indistintamente en el discurso, bueno, entonces usted dice, bueno, según el análisis, estos conceptos se utilizan indistintamente, lo que nos lleva a pensar que X, Y, Z se pueden ver en el discurso de Angela Merkel, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU en el 2016, este elemento, y cita allí nada más un fragmento, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, hace la parte también de citación. Y allí yo les dejé, perdón, si pudo allí ver más o menos cuál sería la estructura del documento. Que yo sí les pido, si hacen análisis cuantitativo, es decir, contar palabras, que me hagan cuadros, para yo más o menos tener una idea de cuáles fueron los discursos o algunos productos de ese análisis discursivo que hicieron, básicamente. No sé si me expliqué allí o tiene que le quedó allí alguna duda o algo que pudiésemos ampliar. No, por ahora, no, no, yo creo que sí, ya está bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, si por ejemplo yo no les recomendé utilizar algún software en específico porque eso implicaba que yo no podría dar por sentado que
todos conocen, digamos, algún software en específico, no sé, como por ejemplo el más común que uno utiliza para hacer análisis de discurso en ciencias sociales es el Atlas T, donde uno puede hacer la parte de codificación y uno puede hacer la parte de contar palabras. Pero, por ejemplo, la parte más del análisis cualitativo, si uno elige cuatro discursos son relativamente fáciles de procesar uno por uno, ¿verdad? No es como que se hace una gran Ajá. base de datos. Sí, sí, Y en sí. la parte entonces cuantitativa, nada más se buscan algún sitio en internet que yo les puedo pasar, el que yo a veces utilizo cuando no utilizo Atlas T, que es muy sencillo. El problema es que tienen que depurar un poco las palabras, que se llama WriteWords, y nada más allí lo que hacen es que copian, pegan los textos y el WriteWords de una vez le dice más o menos cuántas palabras vienen para cada texto. Y allí nada más tendrían la parte del análisis cuantitativo, ¿verdad? Okay. Profe, Perfecto. Ajá. una consulta, o sea, esta tabla Ay, de alguien, palabras, ajá, número de esos que aparecen, ajá. siempre tiene que ir. Es que, como le comentaba, alguien levantó la mano, ya le voy a dar la palabra. Como le comentaba perdón, a Tatiana, depende, si usted va a hacer un análisis cuantitativo del discurso que usted eligió, de los discursos, yo sí le agradecería que tal vez sí insertara por lo menos una tabla donde me mostrara, por ejemplo, cuáles fueron los resultados o cuáles fueron los resultados de ese análisis cuantitativo. Ok. Ujú. Vamos a Gracias. ver, con mucho gusto. Aquí, ¿quién estaba pendiente? El que dice iPhone. ¿Quién es? Creo que es Gaby, que estaba Gabriela, conectada desde El ¿verdad? Salvador. Sí. Ajá, ¿verdad? Hola, Gabriela. Hola, ¿Cómo le va? tengo pésima señal. Sí, sí, se interrumpe bastante. Si quiere lo puede poner por el chat. Sí, Gabriela, si gusta, no sé si le parece y lo escribe por el chat y con mucho gusto lo vemos. Vamos a ver. No sé, mientras tanto, alguna que tuviese alguna pregunta en concreto, alguna duda. Ok, vamos a ver. Bueno, ya está, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. Sí, los discursos, sí, no hay ningún problema que los discursos estén en inglés. De hecho, yo allí creo que en algún momento les mencionaba que no hay ningún problema con que hayan discursos en inglés. Lo único que les mencionaba es que sí ponían. Sí, no hay ningún problema. Pueden ser en inglés o en español, dependiendo del tema que usted quiera trabajar y pues eh, dependiendo cuál es el tema que quiere trabajar o los discursos que quiere analizar. Porque algunos, dependiendo, por ejemplo, si quiere analizar, si por ejemplo quiere analizar, no sé, discursos de Macron. En el caso de Macron, puede conseguirlos y dependiendo del contexto, hay sitios donde se consiguen traducidos, en el caso de que no los vaya a trabajar en francés como me lo menciona. Y los puede conseguir en inglés, que estén traducidos al inglés, que lo más probable es que los consiga traducidos al inglés. Y como le mencionaba, por ejemplo, a Tatiana, que también me mencionaba el tema de que si trabajaba con los discursos de Merkel,
y que si estaban en alemán. Entonces, hay discursos que en realidad se traducen, especialmente cuando están en el contexto europeo, del Parlamento Europeo, o los discursos que se hacen ante la Asamblea General. Por ejemplo, discursos ante la Asamblea General, discursos ante el Parlamento Europeo o discursos ante cumbres internacionales, por lo general siempre están traducidos. Y de vez en cuando, pero ya ahí sí hay que hacer la búsqueda en el caso concreto. Ok, claro. En ese caso era un poco el ejemplo que que yo dejé allí sobre visiones, sobre cuál es la visión que tiene Macron para Francia y más allá del contexto europeo. En ese caso, mi recomendación sería hiciera dos búsquedas. Uno, que viese si hay disponibles discursos de Macron a nivel del Parlamento Europeo o a nivel de la Comunidad Europea. Eso, uno, y dos, sino que revise los discursos, si los hay, porque en realidad no podría precisar que estén todos, y aquí también es importante que precise en qué periodos, si usted quiere ver, como yo mencionaba allí en el ejemplo concreto de Macron, si quiere ver desde su inicio de gestión hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, si él fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene 3 discursos, porque podría tener 3, 17, 18, 19, entonces ver si consigue los 3 discursos y allí ya tiene material para hacer su análisis de discurso, básicamente. Pero sí puede, digamos, trabajarlos por el tema de que estén en un idioma que no es español, no es inglés, y si lo encuentra traducido al inglés no habría ningún problema. No sé si con eso pude responder su pregunta. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguno o alguna que tenga alguna, con todo gusto, Gabriela, alguno o alguna que tenga, alguna otra pregunta? ¿O todo claro? Ok, No. perfecto. Ajá, Paulina. Bueno, eso en realidad creo que no habría, a ver, voy por partes. Primero, sí, yo creo que, para ver cuándo está la fecha de entrega, porque yo sé que esto es para Sí, esta profe, semana. es que sí, eso le iba a decir. Realmente, sí es para el domingo y bueno, yo vi la rúbrica hasta ayer y realmente si nos dieron unos días, yo creo que sería muy apreciado porque de algún modo se requiere como mucho análisis. Sí, eh, sí, no, yo entiendo y no hay prisa, todo está bien. Lo único que me, me preocupa, digamos, o me preocupaba cuando diseñé el programa era el tema de que no chocaran, pero porque dentro de 2 semanas tenemos los talleres, era básicamente por eso. Pero lo que podemos hacer, si es para este domingo, vamos a ver un momento la agenda, dame un segundito nada más. Vamos a ver la agenda, eso se puede arreglar, no hay problema. Y ya le respondo la consulta que me planteó Paulina. Eh, si es para este domingo, lo que podemos hacer es que la podemos dejar para que tengan tiempo de hacer el análisis. ¿Qué les parece si lo dejamos para viernes 25? ¿Lo consideran bien? Por mí está bien, no sé las compañeras. pues está súper Ujú. bien. Sí, Sí, sí. ok, perfecto. Entonces lo podríamos dejar, incluso, no, porque incluso este día, hagamos una cosa, viernes 26, sábado 26, dejémoslo para el sábado, porque Súper. igual yo me voy a poner a revisar esto el fin de semana, entonces el viernes no lo voy a revisar, es mentira. Entonces para el sábado 26 yo igual les envío un correo, ¿de acuerdo? Sí, yo le iba a decir que sí para sábado 26. Gracias, profe, porque Bueno, con también gusto. tenemos el otros trabajos en la misma semana y Sí, no, no todo nos bien, da yo para eso tanto.
Eso yo lo entiendo, es demasiado pesado en estos momentos y es muy cansado, no tiene sentido. Trabajar. No, y realmente el trabajo es todo interesante para Sí, analizarlo eso bien. sí. Sí, sí, no, y yo digamos, aprecio que se preocupen y que tener más días para que lo desarrollen con calma y sin presión alguna, eso no hay ningún problema, y por eso no hay problema. Entonces, lo Bueno, dejamos para muchas el gracias. 26 con todo gusto, y yo ahora les envío un mail para todo el grupo, nada más para hacer la aclaración de que tienen entonces un poquito más de tiempo para trabajar eso. Vamos a ver. Yo, Mafer, Este, yo. Vamos a ver, me voy para arriba. Listo, Paulina me había preguntado lo del formato, ¿verdad? Sí, Sí, es lo del igual formato. como Times New Roadman 12, etcétera. Ok. Sí, por favor, de acuerdo. Es que ya me acostumbré, entonces es nada más una fijación tonta que tengo con los Ah, no, pero formatos. está bien. Solo quería Eh, confirmarlo. sí, eso. Entonces trabajamos con ese mismo formato que viene allí especificado. No hay ningún cambio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, ok, perfecto. Y vamos a ver si alguien más me preguntó algo por acá. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí quedó claro más o menos? De mi parte, ninguna. Yo escuché todas las dudas de Tatiana y básicamente eran casi las mismas. Ok, perfecto. Como yo le estaba comentando, no sé si escucharon al inicio a Tatiana. O sea, yo entiendo que algunas personas estarán más familiarizadas con la metodología y otras no, y eso yo lo tomo en cuenta para efectos de la evaluación. Lo que me interesa es que se haga la aproximación al análisis utilizando la metodología. Esa parte de aplicar un poquito ese análisis cuantitativo y cualitativo. En cuanto al orden del trabajo, que aquí me preguntan, en las instrucciones viene un orden en específico. Si ustedes pueden ver, creo que allí todavía se ve la pantalla que compartí, ¿verdad? Sí, título, Ah, introducción, desarrollo y exacto. conclusiones. Correcto. Y allí más o menos explico qué estaría esperando de cada una de las secciones para que, por si gustan darles una leída por allí, para que vean más o menos qué se espera de cada una de las secciones. Pero eso sería más o menos la estructura básica. Importante, no hay ningún problema. Importante es que, por favor, las referencias las hagan en app, ¿de acuerdo? Yo siempre insisto con eso, pero para que lo tomen en consideración. ¿Algo más? O No, ya yo sí no. que, no, sí, quedó claro. Cualquier cosa, de igual forma, si en el Yo, transcurso de la semana van trabajando y tienen dudas o no encuentran el material, con mucho gusto me escriben y yo también les puedo contribuir allí a ver si se puede encontrar y si no, pues para cambiar un poco de estrategia y buscar algún otro material. sí, profe, eso que Ajá. puso, que dice usted que la bibliografía y esas cosas, o qué fue que va al final, los, ¿Qué cosa? Las referencias. las referencias, sí. Sí, que por favor en formato APA. Entonces son al final de todo, no al pie de página. Ah, ya, por las observaciones. Sí, por Sí. favor, porque en realidad es que el tema de referencias como nota al pie no se estila mucho y solo se estila, por ejemplo, más en historia que en otras disciplinas. Y cuando se hacen referencias como nota al pie Ujú. en realidad, por ejemplo, se pueden hacer, pero es más como que usted le recomiende a la persona que lee algún texto que usted diga, bueno, estoy hablando sobre cambio climático, pero en realidad no voy a citar este texto, sino que quiero que la persona lo consulte y se lo voy a recomendar como una nota al pie. Sí, lo Solo tenga eso. como referido. Exactamente, exactamente. Aquí les estoy dejando una página, es una página muy sencilla donde pueden hacer el conteo, que yo les recomiendo que si la quieren usar, nada más copian, pegan los textos, y les va a salir el conteo en crudo. Entonces, si les sale así,
van a ver que pues la mayoría de lo que se repite son monosílabos y pues no interesa mucho analizar los monosílabos. Entonces lo que tienen que hacer es ir, vamos a ver si les puedo compartir la pantalla para que lo vean por acá. Que esa es una paginita que es muy sencilla. Allí no aparece, ¿verdad? Todavía aparece la pantalla de las instrucciones. No aparece la del sitio de internet, ¿verdad? No se ve. No, profe, yo lo abrí por separado. Ah, bueno, pero lo están viendo allí, perfecto. Entonces allí pueden ver, ustedes tienen que bajar, bajar, bajar y allí pueden ver que cuando empiezan a ver palabras que tal vez sean relativamente interesantes para ustedes en el análisis. Pero pueden utilizar al menos ese como un sitio donde se pueden ayudar para hacer el conteo de las frecuencias de las palabras. Ok. Ok. ¿Alguna otra consulta? Si no, como les digo, allí en el transcurso de la semana, pues me van diciendo y si tienen alguna duda, con mucho gusto lo vemos, ¿de acuerdo? Profe, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. con todo gusto, que descansen, que estén muy bien. De acuerdo. Gracias, Mafer. Bueno, chao, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Cualquier cosa ahí le estaré consultando Bueno, que esté muy bien, que conforme descanse. vaya avanzando. Gracias. Con todo gusto, chao.